Testamento, en el profeta Isaías, y en el capítulo 57 y el verso 15, allí tendremos en esta noche la disertación de la palabra evangélica, la palabra de salvación. Amén. Isaías capítulo 57 y en el verso 15, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y el pueblo dice amén. Puede sentarse. Que Dios añada bendición a nuestras vidas con su palabra a través de la suministración del Espíritu Santo. Y en esta noche, mis estimados hermanos y amigos todos, según Dios y el tiempo me lo permitan, voy a predicar la palabra del Señor bajo el título La morada de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La morada de Dios. Aleluya. Y esto lo vamos a hacer, mis estimados hermanos y amigos, teniendo en cuenta tres consideraciones. Vamos a considerar en primer lugar la morada de Dios como muy lejos de mí. Alabado sea el nombre del Señor. En segundo lugar, vamos a considerar la morada de Dios estando cerca de mí. Alabado sea el nombre de Cristo. Y por último, la vamos a considerar la morada de Dios, Dios dentro de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Y para ello, hermano, no podemos hacer otra cosa que exaltar las palabras que hemos leído, las palabras de las cuales notamos en este libro, el libro del profeta Isaías, que fue un hombre que llegó a tener un encuentro personal con el Dios vivo y verdadero, y lo que marcó para siempre la vida del profeta, lo que hizo que este hombre llamado Isaías, su vida quedara completamente consagrada a Dios, lo que hizo que el fuego que el Señor encendió en el corazón de este hombre no se apagara, sino todo lo contrario, que fuera en aumento al pasar de los años, fue que él tuvo un encuentro con el Dios santo, con el Dios verdadero. Alabado sea el nombre del Señor. Y este encuentro fue algo no solamente revelador, no solamente algo maravilloso para el profeta, sino que también ese encuentro que él tuvo con el Señor fue algo traumático. Alabado sea el nombre del Señor, que en medio de ese trauma su vida quedó marcada para siempre por esa perfección gloriosa de Dios que llamamos santidad. Y es esto lo que queremos hacer. Esto es lo que queremos proclamar en esta noche. Proclamar lo que Dios ha dicho de Él mismo. Proclamar lo que Dios ha dejado registrado en las páginas de la Biblia con respecto a Él mismo. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen una idea muy equivocada de Dios. La gente piensa de Dios como en algo que yo puedo usar, algo que yo puedo manipular. O si piensan en Dios no como un objeto, sino como un ser, entonces piensan en Dios como un ser al cual yo puedo manipular, al cual yo puedo darle consejos, o yo darle órdenes, o yo decir qué es lo que Él tiene que hacer, o qué es lo que Él tiene que hacer conmigo. Es decir, ideas extrañas con respecto a Dios. Dios no es el ídolo, Dios no es el hombre, Dios no es la figurita, Dios no es la estampa, Dios no se parece a nada, Dios no se parece a nadie. Él es único, Él es espíritu.
espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Y es un espíritu glorioso, majestuoso. Dios, alabado sea su bendito nombre. Aleluya. Él ha dicho de sí mismo que Él es santo. Y cuando Dios dice que Él es santo, no solamente estamos haciéndonos una idea de la pureza de Dios, no solamente estamos hablando de la excelencia moral del Señor, no solamente estamos diciendo que Él está exento de pecado, sino que también estamos diciendo que Él es distinto, que Él no es la creación, que Él está separado de la creación, que Él no se parece a ninguna criatura, que Él no se parece a nada, que Él es simplemente incomparable. Y ese Dios incomparable quiere que nosotros le conozcamos. Él quiere, amigo, que usted quite esa idea de Dios del ancianito bueno, que usted quite esa idea, alabado sea Dios, que Dios es la persona que usted puede tratar de convencer de que Él haga lo que usted desea, porque Él es Dios. Porque en fin de cuentas usted tiene una idea de Dios como el buen director de un orfanato, el buen director de un asilo para ancianos. Aleluya. Que Él hace cositas bonitas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando el profeta habla en el texto que hemos leído, es Dios el que habla directamente por medio del profeta. Y dice, así dijo Dios. Es decir, hermano, que lo que voy a declarar en esta noche no es una opinión del profeta. Lo que voy a hablar no es una reflexión del hombre que tuvo un encuentro con Dios. Lo que vamos a hablar es lo que Dios mismo ha dicho de Él. Y lo primero que encontramos es que Él dice, así dijo el alto y el sublime. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, una palabra que se dijo, pero no para el ayer. Dijo Jehová, dijo, quedó dicho, quedó diciendo. Una palabra que no solamente era para los que iban a escuchar en aquella época, sino una palabra en un tiempo perfecto, un tiempo para siempre. Lo que dijo ayer lo dice hoy, lo que dijo allá lo dice acá. Alabado sea su bendito nombre. Y Él dice acerca de Él mismo dos cosas interesantes. En primer lugar, Él habla de su posición, y en segundo lugar habla de su condición. Aleluya. Así dijo el alto. Es decir, mis estimados hermanos y amigos, que tenemos que considerar a Dios como el ser que está por encima de todo, el ser que está en lo más elevado, el ser supremo, el ser majestuoso, el ser que por encima de Él no hay nadie. Él es el alto. Aleluya. Él es el altísimo. Él es el Dios omnipotente. Es el Dios todopoderoso. Nadie lo puede manipular. Nadie puede hacer que Él haga lo que el otro diga, sino lo que Él ha determinado. Los poderes de la tierra no pueden vencerle. Los poderes invisibles, espirituales, no pueden derrotarle, porque todos están por debajo de Él. Él está por encima de los más poderosos. Él está por encima de los plenipotenciarios. Él está por encima de reyes, gobernantes, diablos, demonios, principados. Él está por encima de todo. Me alegra saber que en nuestro himno nacional, en una de las estrofas de nuestro himno, del himno de nuestra República Bolivariana de Venezuela, de alguna manera se exalta lo que Dios dice de Él. Hay una estrofa que dice: y desde el empirio el supremo autor, alabado sea Dios, un sublime aliento al pueblo infundió. Es decir, que el que escribió el himno sabía que por encima de Dios no había nadie, porque el empirio es lo más alto. El empirio es lo que está por encima de todo. Y el escritor de nuestro himno dijo: allí está Dios. Dios está por encima de todo. Dios gobierna, Dios reina, Dios es supremo. Él es el alto. Y dijo el autor del
el himno, digo, y desde el empirio, el supremo. Escucha esto. Mira este hombre. Este hombre no era un necio, como la política necia de nuestros días, que le llaman supremo a un hombre mortal, que le dicen grande a hombres de la tierra. Escucha lo que dijo el autor de nuestro himno. Dijo: el supremo autor. ¿A quién llamó este hombre supremo autor? Al Altísimo, al que habita en el empirio, al que está en lo más alto. Este hombre le dijo: Dios es el supremo y el supremo autor. Y si nosotros, aleluya, si nosotros obtuvimos una libertad nacional, si nosotros llegamos a obtener una independencia como una nación, el escritor del himno, hermano, yo no estoy dando un discurso político, es lo que dice nuestro himno. Nuestro himno dice: y desde el empirio, el supremo autor. No solamente sabía que Dios estaba arriba sobre todo, no solamente sabía que Él era supremo, no solamente sabía eso, dijo: y desde el empirio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. ¿Qué dijo ese hombre? Ese hombre estaba diciendo que si nuestros patriotas, que si nuestros soldados llegaron a vencer a un ejército más poderoso que ellos, no era por su lanza, no era por su habilidad, no era porque eran apureños, no era porque eran criollos, es porque el Altísimo envió aliento del cielo, porque el soberano Dios los dirigió a ellos, les dio la fuerza y entonteció a sus adversarios. Aquí toda la gloria hay que dársela al Dios del cielo. Tenemos que postrarnos delante del Altísimo, tenemos que arrodillarnos delante de aquel al que el profeta dice: así dijo el alto y sublime. No solamente nos dice cuál es su posición, sino que también nos dice cuál es su condición. Aleluya. ¿De qué carácter será la pureza de Dios? ¿De qué naturaleza será, aleluya, la hermosura y la gloria de Dios? Que el profeta no encuentra una palabra para describirlo y dice: sublime. Alabado sea Dios. Sublime, para en una sola palabra englobar todos sus atributos, toda su hermosura, toda su majestad, toda su gloria en una sola palabra. Es decir, no solamente está por encima de todo, no solamente es Señor soberano de todo, sino que también nos abruma con su naturaleza perfecta, con su naturaleza santa, con su naturaleza hermosa y perfecta en santidad. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Eso es lo que dice Dios acerca de sí mismo en cuanto a su posición y a su condición. Ahora, cuando Él quiere decir ¿dónde está Él? ¿Dónde mora Él? El texto dice: así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Escucha: yo habito la altura y la eternidad. Es decir, que Dios resalta, alabado sea su nombre, su posición suprema, su posición sobre todo. Pero escucha esto: no dice que vive en la eternidad. No, mi texto no dice habita dentro de la eternidad, como que si la eternidad fuera algo y Dios fuera otra cosa. Mi texto dice: habito la eternidad. Es decir, Él es la eternidad. La eternidad está en Él. La eternidad está dentro de Él. La eternidad le pertenece a Él. La eternidad es parte de su naturaleza. Alabado sea Dios. Los hombres, nosotros, si Dios no los permite, veremos el futuro. Alabado sea el nombre del Señor. Veremos el futuro, pero con Dios acontece algo contrario. El futuro verá a Dios. Alabado sea el nombre poderoso del Señor, porque Él es el siempre presente, porque Él es el gran yo soy, porque Él, alabado
es el único que en su propia naturaleza posee eternidad. Y eso es lo que Dios ofrece: vida eterna. ¿Y por qué la ofrece? Porque Él la tiene, porque Él es, porque la eternidad es Él. La eternidad, Él no tiene principio, Él no tiene fin. Alabado sea Dios. Cuando no existía nada, cuando no había cielo, cuando no había tierra, cuando no había universo, cuando no había ni siquiera el primer ángel revoloteando sus alas, cuando no había ni una estrella titilando, ya Él era. Alabado sea Dios. Y Él no necesitaba de ángel, Él no necesitaba de universo, Él no necesitaba de planeta ni de humano, porque Él, alabado sea Dios, la Biblia lo describe como el bienaventurado Dios. Y la palabra bienaventurado significa feliz. Alabado sea Dios, dichoso. Es decir, que Dios es feliz, Dios es dichoso. Dios no necesita de ti para ser feliz, Dios no necesita de mí para ser feliz, Dios no necesita de los ángeles. Dios es feliz en Él, en el seno, aleluya, de la bendita Trinidad. El Padre y el Hijo, aleluya, tienen dulce comunión, y el Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor, se recrean en un amor, en una comunión, en una ternura que hace de Dios un ser feliz. Hay gente amargada, hay gente arruinada, pero Dios es feliz. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él en su felicidad, Él en su gozo, quiere compartirlo contigo. Quiere compartir lo que Él es con todos nosotros. Pero cuando vemos este relato que dice: Dios dice de sí mismo, habito la altura y la santidad. Es decir, hermano, que cuando hablamos de altura y cuando hablamos de santidad, estamos hablando de un terreno inaccesible, un terreno donde los mortales no pueden llegar, un terreno, alabado sea el nombre del Señor, donde los hombres no se pueden acercar. Como dije al principio, este profeta, alabado sea Dios, en el año en que murió un rey llamado Usías, él tuvo una visión en el templo, alabado sea Dios, y en el templo él vio una visión, y aquella visión se abrió al cielo, y él vio un trono alto y sublime, y en el trono uno sentado, y las faldas del que estaban sentado en el trono, alabado sea el nombre del Señor, llenaban todo el templo. Alabado sea Dios, dándonos a entender que el ropaje con que la escritura habla de Dios es un ropaje real, es un ropaje, aleluya. Los reyes de los tiempos bíblicos se distinguía, su grandeza se distinguía por su ropaje, por la textura, por la calidad de la tela, por lo largo. Tú sabías que rey era más poderoso que otro cuando consideraban los hombres su vestidura, cómo estaban vestidos, qué tipo de tela era, de qué color era, de qué largo era. Usted podría considerar la grandeza de ese reino. No hace muchos años hicieron una televisión mundial, una televisación mundial, cuando se casó Lady Di. Ya se murió. Y cuando Lady Di se fue a casar, no sé si fue ella o fue la reina Isabel, cuando la fueron a coronar, sí, fue la reina Isabel, cuando la fueron a coronar, el vestido que llevaba esta mujer puesta para que la coronaran en la abadía de Westminster, 32 personas iban llevando la cola. Alabado sea el nombre del Señor. La cola del vestido. ¿Qué indicaba esto? La realeza, la grandeza, la pompa, la púrpura, la excelencia de esa mujer que estaba entrando por la abadía de Westminster para ser coronada. Es decir, que esa cola de ese vestido representaba la grandeza de su dignidad. Pero Isaías vio que el que estaba sentado en el trono tenía un ropaje real, y el ropaje era tan largo
largo que llegaba desde el cielo hasta el mismísimo templo y llenaba todo el templo. Alabado sea el nombre del Señor. E Isaías, viendo este trono alto, este trono sublime, viendo aquel personaje a quien él le dice: vi yo al Señor, vi yo al amo del universo, vi yo al dueño de todas las cosas. E Isaías nos declara en el capítulo 6, y él dice, amados hermanos y amigos, que vio algo impresionante. Dice que no solamente vio al que estaba sentado en el trono, su ropaje real. Dice, hermanos, que delante de él habían unos ángeles. Esos ángeles, la Biblia le dice serafines, aleluya, seres ardientes, seres perfectos, seres puros, seres santos, que fueron creados para vivir delante de la presencia de Dios, que fueron creados para vivir cerca de Dios. Y el profeta dice que estos serafines tenían 6 alas, con 2 volaban, con 2 se cubrían los pies, y escúchalo, con 2 se cubrían el rostro. No te pierdas esto por nada. ¿Por qué un ángel santo, perfecto, que vive en el cielo, que fue creado para vivir en el cielo, tiene que taparse la cara para no ver a Dios? Aleluya. Es decir, que la santidad de Dios sobrepuja todo entendimiento. La perfecta, la radiante luz de la santidad de Dios no puede ser percibida ni siquiera por los ángeles, ni siquiera por los serafines, porque los liquidarían, los derretirían la santidad de Dios. Y los ángeles vuelan, se tapan los pies, se tapan la cara y cantan un himno glorioso. Dicen: santo, santo, santo es el Señor Dios, Señor del cielo y de la tierra. Santo, santo. No tienen otra letra. El himno no tiene otra letra. Santo, santo, santo. Y durante todo momento están esos ángeles clamando: santo, santo, santo es el Señor Jehová, el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Yo quiero que tú captes que donde Dios vive es lejos de nosotros, que es un lugar que no puede ser pisado por nosotros, es un lugar inaccesible para los hombres. El Dios que hizo el cielo y la tierra no es el muñequito de la torta, no es el ídolo adornado, es un Dios tan santo que ni siquiera los ángeles pueden mirarlo cara a cara. Alabado sea Dios. Es un Dios tan santo que el profeta quedó aterrorizado. El profeta dijo: ay de mí que soy muerto, ay de mí que me estoy muriendo, porque siendo yo un hombre inmundo de labios y habitando en un pueblo inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Es decir, que cuando tú hablas de Dios y no tiemblas, cuando tú hablas de Dios y no tienes reverencia, es porque tú no sabes quién es Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Él no es el chibúo, Él no es el papito lindo, Él no es mi papi, Él no es, aleluya, el Diosito. Él es el alto, Él es el sublime, Él es el Dios que habita la eternidad. Es un Dios inaccesible a causa de la gloria de su santidad. Y necesitaría mucho tiempo para hablar de todos los ejemplos bíblicos en los cuales Dios se le apareció a los hombres y los hombres cayeron como muertos. Los hombres cayeron, aleluya. Cuando Dios llamó a Moisés, Dios lo llamó a través de una zarza, y aquella zarza, una mata seca, un árbol seco, y lo vio prendido en candela. Y la zarza ardía. Y Moisés tenía 40 años en esas montañas. Estaba acostumbrado a ver incendios, estaba viendo ver el gamelote prenderse, estaba acostumbrado, pero de pronto vio una zarza que estaba ardiendo y no se consumía. Y él dijo como algunas personas, se quieren acercar a Dios. Él dice: iré y veré esta grande visión, voy a ver este fenómeno, voy a ver esta maravilla, voy a ver qué es esto, chicos. ¿Por qué esto no se consume? ¿Cómo venía Moisés? Como un curioso. Dios venía como el estudiante que se pone la bata de biología y va a entrar al laboratorio. Voy a ver qué es esto.
Voy a ver, yo recuerdo que cuando yo estudiaba en el liceo, una vez nos llevaron al laboratorio, a química, y me quedé sorprendido. A lo mejor a usted le va a dar risa, pero hasta el día de hoy yo lo recuerdo con impresión. Me llevaron al laboratorio y nos metieron pusieron un vaso, le pusieron agua y luego encima del agua echaron azufre, y nos dijeron: meta el dedo o meta el lápiz, lo que usted quiera. Y yo siempre de salido metí el dedo y mi dedo se fue hasta el fondo y no se mojó. No se mojó. ¿Qué le parece, hermano? Uy, y yo me asombré y lo volví a meter seco, y agarré el lápiz y lo metí seco, porque el azufre actúa como algo que recubre, no permite, el azufre y el agua no se ligan, y tú puedes meter algo allí y no se moja, hermano. Eso es una cosa tremenda. Entonces algunas personas vienen al culto, vienen a la campaña, dicen así, con la bata blanca, vienen al laboratorio para ver microscopios, para ver qué es vienen con curiosidad. Así vino Moisés. Moisés dijo: voy a ver qué es aquello. Y cuando Moisés venía caminando, le dijeron: detente, alabado sea Dios, no des un paso más. Quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás es lugar santo. Le dijeron: no des un paso más, quédate allí. Es decir, que si Moisés pasaba y daba un paso más, la perfecta gloria de Dios lo aniquilaba, lo derretía. Pero Dios le dijo: detente allí. No te llamé para matarte, te llamé para darte una bendición. Pero quédate allí, no avance. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que Dios está lejos de mí, que Dios está lejos de ti, a causa de su gloria, a causa de su santidad, a causa de su grandeza. Pero el profeta no solamente dijo que Dios estaba lejos, no solamente que estaba inaccesible. Mi texto dice: así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Parece que el texto dice: pero también, escúchalo, soy alto, soy sublime, habito la eternidad, pero también, escúchalo, pero también con el humilde y el quebrantado de espíritu. Es decir, que el Dios alto, que el Dios sublime, que el Dios, aleluya, al cual de ninguno de los hombres lo puede ver, no lo ha visto, ha tenido una condescendencia y ha tomado una iniciativa. ¿Cuál es esa iniciativa? A acercarse a los hombres. Por eso mi segunda consideración es: Dios cerca de mí. El Dios que habita lejos de mí ha querido estar cerca de ti, cerca de mí. El texto dice: habito la altura, habito la santidad, pero también con el humilde y el quebrantado de espíritu. Alabado sea Dios. El evangelista Juan, que era apóstol, escribió en su evangelio, en el capítulo 1 y en el verso 1, dijo: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dijo en el verso 14: y aquel verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Y Juan dijo: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Fija tu mente, fija tu corazón en estas palabras. Vimos su gloria, habitó en medio de nosotros. Cuando Dios quiso estar cerca de nosotros, Él lo hizo en la persona de su Hijo. Se hizo un hombre, alabado sea Dios, el glorioso Hijo de Dios, que Juan lo llama el Verbo, que dice que el Verbo era con Dios, que tenía una relación íntima con Dios, y que lo califica y le dice: el Verbo era Dios. Ese Verbo se hizo hombre, se hizo carne y sangre y habitó en medio de nosotros, puso su morada cerca de nosotros. Y el profeta, Dios a través del profeta dice: también habito con el humilde y con el quebrantado de espíritu. ¿Cómo podríamos traducir estas palabras? ¿Cómo podríamos decir que Cristo, que Dios habitó cerca de nosotros, pero ese nosotros Él lo limita?
esa cercanía Él la limita, le pone un cerco. No dice: vine a estar con todos, vine a vivir junto de todos. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que aprender donde la Biblia tiene límites, donde la Biblia pone frontera, para que tú no hables más de lo que Dios habla, para que tú no pienses más allá de las Escrituras. El texto pone un límite, pone una frontera. El Dios que está lejos de mí ha decidido habitar cerca, pero cerca solo de algunas personas. ¿Cuáles son esas personas? Esas personas las llama humilde y quebrantado de espíritu. ¿Cómo podemos traducir humilde y quebrantado de espíritu? Porque estas palabras pueden confundirse y podemos crear una élite. ¡Wow! ¡Qué humilde es este hombre! ¡Wow! ¡Qué sensible es este hombre! ¡Aleluya! Puede que haya hombres sensibles, puede hombres que tengan una naturaleza más elevada que otros, pero el texto lo que quiere decir es que Dios habita cerca de los que se arrepienten. ¿Quiénes son los contritos? ¿Quiénes son los humildes? Los que reconocen que son pecadores, los que reconocen que están perdidos, los que reconocen que Dios está muy lejos de ellos y que ellos no pueden acercarse por sus propias obras, que ellos no pueden ganarse el cielo, que ellos no tienen mérito, que ellos no son buenos en naturaleza, que ellos están extraviados. Cuando un hombre, cuando una mujer dice: yo merezco la condenación, yo soy pecador, yo estoy extraviado, no me puedo salvar por mí mismo, Dios lo mira y dice: este es humilde y quebrantado de espíritu. ¿Por qué? Porque solo los humildes se pueden arrepentir. Solo los humildes pueden reconocer que son pecadores. Y cuando reconocemos que somos pecadores, eso nos quebranta. Eso, aleluya, nos da tristeza, porque fuimos hechos para ser semejantes a Dios. Pero resulta que el pecado nos hizo semejante al diablo. El pecado nos ha desfigurado. El pecado nos ha llevado por otros caminos que no son los caminos de Dios. Oh, pero gloria, gloria, gloria al Dios del cielo, aleluya, que ha condescendido en habitar cerca de nosotros, pero con los arrepentidos. ¿Dónde quieres tú que esté Dios? ¿Lejos de ti o cerca de ti? ¿Dónde quiere usted? No se engañe. Dios es santo, Dios es alto. Dios no puede vivir con cualquiera. Dios no puede vivir con un mundo que es idólatra, que es pagano, que vive en la hechicería, que vive en la inmoralidad, que vive estableciendo su propia justicia y rechazando la de Dios. No, Dios no puede vivir con ellos. Dios solo habita cerca de los que se arrepienten, de los que confiesan sus pecados, de los que vienen y dicen: si no es por ti, estoy perdido. Si no estoy por ti, si tú no lo haces, estaré perdido para siempre. Ahora bien, esa santidad que se manifiesta en aquel que dijo: soy el alto y sublime, el que habito la eternidad, también se manifestó en su Hijo, aún siendo un hombre. Aún siendo un hombre, se manifestó esa gloria de la santidad. Quiero contarte rápidamente 2 episodios de la Biblia. Tal vez usted los ha leído. 2 episodios bíblicos. Están los discípulos de Cristo. Están atravesando el mar de Genesaret. Ellos han atravesado ese mar otras veces. Son marineros, son pescadores, son expertos. Cristo va con ellos en la barca, pero de pronto Cristo, en un lugar de la barca, se pone a dormir. Se echa a dormir el Señor Jesús. Y de pronto se desata una tormenta. De pronto se desata una gran tempestad. Las olas se levantan, el viento ruge. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Y de pronto los marineros se asustan. Los marineros que están acostumbrados a esas lides, a esas batallas, ahora están aterrorizados. No hayan qué hacer, están asustados. Y uno de ellos corre y despierta al maestro y le dice: maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No ves que perecemos? Maestro, despiértate. Y el maestro se levanta, se coloca del otro lado de la barca, mira el viento, mira el mar, y de pronto, con una magnificencia única, le habla al viento y le habla al mar y le dice: ¡calla!
enmudece. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Escucha esto, escucha esto. El mar se aquietó. El mar, el viento dejó de rugir y todo se hizo bonanza. Alabado sea Dios. ¿Cuál debería ser la actitud de los marineros? ¿Cuál debería haber sido la actitud de los que estaban allí? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Menos mal que te despertamos. Gracias. ¿Quién fue que lo llamó para darle un aplauso al que lo llamó? Alabado. Gracias. ¿Ya se calmó todo? No. ¿Tú sabes qué dice el texto? El texto dice que entonces ellos se llenaron de un pánico mayor. Ellos se llenaron de un susto más grande. Aleluya. Ya no era por el viento cayó. Ya no era por el mar, porque el mar estaba quieto. Era ahora por el que estaba delante de ellos. Y ellos temblando dijeron: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Ellos dijeron: ¿qué clase de hombre es este? ¿Quién es este? ¿De qué naturaleza es este? Ese es el alto y sublime que se acercó a nosotros, que vino a vivir cerca de nosotros para mostrarnos su gloria, para mostrarnos su santidad, para darnos lo que todos nosotros necesitábamos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces tenemos a Dios viviendo lejos de nosotros. Lejos de nosotros. Pero también vemos a Dios cerca de nosotros en la persona de su Hijo. Y termina el texto: y yo con Él. Porque Dios no está conforme con que su morada esté lejos de nosotros. Tampoco le satisface estar cerca de nosotros. Mi texto insinúa, dice y enseña que Dios quiere vivir dentro de nosotros. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Milagro de mil amores, gloria incomparable, el Dios alto, el Dios sublime, delante del cual los querubines se tapan la cara, los serafines se cubren con las alas. No solo ha querido estar cerca, oye mi amigo, quiere estar dentro de ti. Quiere venir a tu vida, adueñarse de tu vida, de tu cuerpo, de tu alma, de tu entendimiento. Él quiere vivir dentro de mí. ¿Cómo yo lo sé? Porque el texto dice: también habito con el humilde y el quebrantado de espíritu. Mi texto dice: para vivificar el corazón de los humildes y vivificar el espíritu de los quebrantados. Corazón y espíritu están por dentro, y para que Dios pueda hacer eso, para que Dios pueda regenerar, transformar, cambiar un corazón y dar un espíritu nuevo, tiene que entrar dentro de nosotros. Y para eso está el Espíritu de Cristo en esta noche, para darte arrepentimiento, para llamarte a que te quebrantes, para que vengas delante de Dios, para que te humilles delante de Dios, para que confíes tus pecados, para que reconozcas que estás lejos de Dios. Y como Él atiende al humilde, como Él atiende al quebrantado de espíritu, Él vendrá a vivir dentro de ti. Te convertirás en el templo del Dios vivo, te convertirás en la casa de Dios. Aleluya. Los ídolos no viven dentro de los hombres, las deidades paganas no viven dentro de los hombres, pero el Dios santo, el Dios alto, el Dios sublime, el Dios que nos creó, Él ha querido, Él desea, Él quiere habitar dentro de ti para hacer algo maravilloso: vivificar tu espíritu que está muerto, bendecir tu corazón que está quebrantado, tu corazón que está endurecido. Quiere quebrantarlo, quiere darte una vida nueva, quiere darte un nuevo nacimiento, porque Él sabe que si no naces de nuevo no entrarás al reino de Dios. Estarás lejos de Dios, estarás excluido de la presencia de Dios, estarás por la eternidad en una condenación sin fin. Alabado sea Dios. Excluido de la presencia de Dios, lejos de la presencia de Dios por la eternidad. Y allí será el llanto, allí será el crujir de dientes. Pero Dios te llama hoy. Dios te llama a que estés cerca de Él. ¿Quiénes pueden estar cerca de Él? Él dice que los altivos los mira de lejos. A los soberbios no pueden estar delante de Dios. El soberbio dice: yo no necesito a Cristo. El soberbio dice: yo no necesito el evangelio.
El soberbio y el altivo dice: yo no tengo de qué arrepentirme, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Es decir, que él es verdadero y Dios es mentiroso. Es decir, que el que dice que no tiene de qué arrepentirse está diciendo: soy veraz y Dios es mentiroso. Alabado sea el nombre del Señor, aumentando condenación sobre su cabeza. Pero el Dios de la gloria ha condescendido a vivir cerca de los que se arrepienten, de los que vienen a reconocer su pecado, a los que vienen a reconocer que están lejos de Él. Y Él, cuando ellos lo reconocen, cuando ellos se arrepienten, entonces Él viene a poner un trono en su corazón. Dios vive en mi corazón. Dios está dentro de mi corazón. ¿Cómo yo lo sé? Porque ya el pecado no me gobierna. Ya el mundo no me atrae. Ya el mundo no me atrae con sus placeres terrenales y mundanos. Ahora me atrae la gloria de Dios. Ahora me atrae, aleluya, lo verdadero. Su palabra, su pueblo, sus quehaceres. ¿Y cómo? ¿Por qué me gusta eso? Porque Él se vino a vivir dentro de mí. Porque Él vive dentro de mí. Y Él quiere vivir dentro de ti. Y Él vive dentro de su pueblo. Y Él habita en medio de la iglesia. Y el Espíritu Santo está a todo lo largo y ancho de este lugar para venir a morar en aquellos que en esta noche se arrepientan de sus pecados. De aquellos que vengan humildes a temblar delante de la palabra de Dios. Aquellos que vengan a obedecer el llamado de Dios. No te voy a llamar, aleluya, a que hagas una cosita linda. No, te estoy llamando a que vengas a arrepentirte. Te estoy llamando en nombre de Jesucristo, en nombre de mi Señor, en nombre de tu pobre alma. Te estoy llamando a que vengas a hacer las paces con Dios, a que vengas a temblar delante de Dios, a que reconozcas que Él está muy lejos de ti, que Él es santo y que tú eres pecador, pero que Él, a pesar de eso, ha querido acercarse. Él ha querido acercarse y solo estará cerca de los que se arrepienten. Esta palabra va a retumbar en tu corazón hasta el día que te vayas de esta vida. Mientras vivas en esta tierra, oirás en tu conciencia que Dios quiere vivir cerca de los humildes y quebrantados, que Dios quiere estar con los arrepentidos para venir a vivir dentro de ellos, para venir a hacer una morada dentro de Él. ¿Cuántos pueden levantar la mano aquí y decir: yo soy templo y morada del Espíritu Santo? ¿Cuántos pueden decir: eso es verdad, Dios vive dentro de mí? ¿Cuántos pueden decir: aleluya, Dios vive dentro de mí? Aleluya, yo le puedo sentir como corre por mis venas. Yo le puedo sentir como corre por todo mi ser. Él es real y Él está aquí y te llama. Aleluya, Él te llama, Él te va a limpiar, Él te va a perdonar y Él vendrá a vivir contigo para siempre. Que el alto y sublime, aleluya, el que habita la eternidad, tenga misericordia de ti y te dé un corazón arrepentido y te dé un quebrantamiento y te dé arrepentimiento para vida. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Jesucristo, el Hijo de Dios, te salve y te liberte. Den un aplauso a Cristo y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Los que tienen a Dios, los que son casa de Dios, levanten la mano y empiece a orar. Los que pueden decir: si es verdad, Dios vive dentro de mí.